Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Óscar Rey de Castro, soy secretario científico de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y estamos en un evento llamado Freud 24 que ha creado y que se está haciendo en diferentes partes del mundo una asociación en Portugal, la Asociación Libre de Portugal, ¿no? Y es la primera vez que se hace en todo el mundo, primera vez que también se hace en la SPP y esperemos que se conmemore y se siga haciendo todos los años. Hoy es el aniversario del nacimiento de Sigmund Freud y estamos usando esta fecha para aprovechar y difundir un poco el pensamiento psicoanalítico. Vamos a leer fragmentos de un texto llamado Psicopatología de la vida cotidiana. De repente han escuchado ustedes en su vida, ¿no?, que los lapsus a veces tienen sentido. Hay algunos célebres, ¿no?, por Dios y por la plata, que hemos escuchado en la historia de nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice Freud al respecto. Tengo el agrado de tener un panel de lujo. Está René Gastelumendi con nosotros, él es periodista, además es escritor, y bueno, lo vemos reiteradamente en televisión. Es como que lo conociéramos de toda la vida. También está con nosotros Óscar Carrillo, él es actor, él es director, también no necesita mucha presentación. También está con nosotros a la distancia, está en camino, está grabando y calcula llegar a las 8, Natalia Torres. Ella es una amiga de la sociedad, también es actriz, también es psicóloga. Y en caso ella no llegue a leer su fragmento del texto, yo la voy a reemplazar, pero ella se va a incorporar en la parte de la conversación sobre el texto. También está con nosotros Gabriela Ruillón. Gabriela Ruillón es peruana y es candidata del Yusam de Abdeva. Además, ella ya lleva cierto tiempo en el Perú y ha sido parte del comité local de la organización del Congreso de FEPAL que hubo el año pasado. Ella además va a ser la moderadora del evento. Y también está con nosotros Wendy Vázquez. Wendy Vázquez es comunicadora de artes escénicas de la Universidad Católica. Además, creo que hemos sido alumnos en la misma época. Y Juan Carlos Rey de Castro, ingeniero industrial, actor, mi hermano, que además ha tenido la gentileza de compartir con nosotros este momento. Entonces, sin más, empecemos. Va a empezar Gabriela y bueno, ya van a ir viendo. Gracias, Óscar. Bueno, yo quería sumar que gracias a la SPP y a Óscar ha sido el que ha movilizado para que se haga acá, al lado de Carla Marcos también, que ha sido parte del comité local de Freud 24. Y estamos muy felices de tenerlos a todos ustedes acá. Bueno, esto va a ser transmitido vía streaming, está siendo transmitido vía streaming a todo el mundo, así que es muy grato todo esto. Y vamos a comenzar en la primera hora con la lectura de los fragmentos de Psicopatología de la vida cotidiana. Tenemos el agrado de comenzar con René Gastelumendi y el capítulo es... Olvido de nombres propios. Yo quería, antes de que me olvide justamente, poner un parche, que me voy a tener que ir temprano, no voy a poder participar en el debate, las reflexiones posteriores, lamentablemente, porque tengo un reemplazo, tengo que reemplazar a, ¿cómo se llama? Mávila Huertas. Mávila Huertas. Ok. Entonces esto comienza así, dentro del capítulo de Psicopatología de la vida cotidiana. El olvido de los nombres propios es un artículo escrito por el mismo Sigmund Freud y que dice lo siguiente: en el año 1898 publiqué un pequeño trabajo titulado Sobre el mecanismo psíquico del olvido, que quiero reproducir aquí, utilizándolo como punto de partida para más amplias investigaciones. Examinaba en dicho ensayo, sometido al análisis psicológico, un ejemplo observado directamente por mí mismo, el frecuente caso de olvido temporal de un nombre propio, y llegaba a la conclusión de que estos casos de falla de una función psíquica de la memoria, nada gratos ni importantes en la práctica,
admitían una explicación que iba más allá de la usual valoración atribuida a tales fenómenos. Si no estoy muy equivocado, un psicólogo a quien se le pregunta cómo es que con mucha frecuencia no conseguimos recordar un nombre propio que sin embargo estamos seguros de conocer, se contentaría con responder que los nombres propios son más susceptibles de ser olvidados que cualquier otro contenido de la memoria, y expondría luego plausibles razones para fundamentar esta preferencia al olvido, pero no sospecharía una determinación más amplia de tal hecho. Por mi parte, dice Freud, he tenido ocasión de observar en minuciosas investigaciones sobre el fenómeno del olvido temporal de los nombres determinadas particularidades que no en todos, pero sí en muchos de los casos se manifiestan con claridad suficiente. En tales casos sucede que no solo se olvida, sino que además se recuerda erróneamente. A la conciencia del sujeto que se esfuerza en recordar el nombre olvidado, acuden otros nombres sustitutivos que son rechazados en el acto como falsos, pero que sin embargo continúan presentándose en la memoria con gran tenacidad. El proceso que los debería de conducir a la reproducción del nombre buscado se ha desplazado, por decirlo así, y nos ha llevado hacia un sustitutivo erróneo. Mi opinión, dice Freud, es que tal desplazamiento no se halla a merced de un mero capricho psíquico cualquiera, sino que sigue determinadas trayectorias regulares y perfectamente calculables, o, por decirlo de otro modo, presumo que los nombres sustitutivos están en visible conexión con el buscado, y si consigo demostrar la existencia de esta conexión, espero que dará hecha la luz sobre el proceso y origen del olvido de nombres. Y aquí me permito una pequeña reflexión, ya que me voy, se me vino a la cabeza lo primero, que es lo más preocupante, ¿no? Que una novia te diga el nombre del ex, ¿no? Esto parece que lo relativiza, o que el novio te diga el nombre de la ex, ¿no? Parece que no es tan grave, ¿no? En el ejemplo que en 1898 elegí para someterlo al análisis, el nombre que inútilmente me había esforzado en recordar era el del artista que en la Catedral de Orvieto pintó los grandiosos frescos de las 4 últimas cosas. En vez del nombre que buscaba, Signorelli, acudieron a mi memoria, o sea, el nombre que buscaba era Signorelli, acudieron a mi memoria los de otros 2 pintores, Botticelli y Boltraffio, que rechacé enseguida como erróneos. Cuando el verdadero nombre me fue comunicado por un testigo de mi olvido, lo reconocí en el acto y sin vacilación alguna. La investigación de por qué influencias y qué caminos asociativos se había desplazado en tal forma en la reproducción, desde Signorelli hasta Botticelli y Boltraffio, me dio los siguientes resultados. El primero, la razón del olvido del nombre Signorelli no debe buscarse en una particularidad del mismo, ni tampoco en un especial carácter psicológico del contexto en que se hallaba incluido. El nombre olvidado me era tan familiar como uno de los sustitutos, Botticelli, y mucho más que el otro, Boltraffio, de cuyo poseedor apenas podría dar más indicación que la de su pertenencia a la escuela milanesa. La serie de ideas de la que formaba parte el nombre Signorelli, en el momento en que el olvido se produjo, me parece absolutamente inocente e inapropiado para aclarar en nada el fenómeno producido. Acá habría que tomar en cuenta que todos son apellidos italianos y se parecen un poco también, ¿no? O sea, es un detalle, ¿no? Fue en el curso de un viaje en coche desde Ragusa, Dalmacia, a una estación de la Herzegovina, iba yo en el coche con un desconocido. Trabé conversación con él y cuando llegamos a hablar de un viaje que había hecho por Italia, le pregunté si había estado en Orvieto y visto los famosos frescos de estas personas. El segundo resultado es el siguiente. El olvido del nombre queda aclarado al pensar en el tema de nuestra conversación que precedió inmediatamente a aquel otro en que el fenómeno se produjo y se explica como una perturbación del nuevo tema por el anterior. Poco antes de preguntar a mi compañero de viaje si había estado en Orvieto, habíamos hablado de las costumbres de los turcos residentes en Bosnia y en Herzegovina. Yo conté haber oído a uno de mis colegas que ejercía la medicina en aquellos lugares y tenía muchos clientes turcos, que estos suelen mostrarse llenos de confianza en el médico y de resignación ante el destino. Cuando se les anuncia que la muerte de uno de sus
deudos es inevitable y que todo auxilio es inútil, contestan, Señor, ¿qué le vamos a hacer? Sabemos que si hubiera sido posible salvarle, lo hubiera salvado. En estas frases se hallan contenidos los siguientes nombres, Bosnia, Herzegovina y Señor, que pueden incluirse en una serie de asociaciones entre Signorelli, Botticelli y Boltrafio. Bien loco, bien loco, ¿eh? El tercer resultado, la tercera conclusión para Freud es la siguiente. La serie de ideas sobre las costumbres de los turcos en Bosnia, etcétera, recibió la facultad de perturbar una idea inmediatamente posterior, por el hecho de haber ya apartado de ella mi atención sin haberla agotado. Recuerdo en efecto que antes de mudar de tema, quise relatar una segunda anécdota que reposaba en mi memoria al lado de la ya referida. Los turcos de que hablábamos estiman el placer sexual sobre todas las cosas, y cuando sufren un trastorno de este orden, caen en una desesperación que contrasta extrañamente con su conformidad. En el momento de la muerte, uno de los pacientes que visitaba a mi colega le dijo un día, tú sabes muy bien, señor, que cuando eso no es ya posible, pierde la vida todo su valor. Por no tocar un tema tan escabroso en una conversación con un desconocido, reprimí mi intención de relatar este rasgo característico. Pero no fue esto solo lo que hice, sino que también desvié mi atención de la continuación de aquella serie de pensamientos que me hubiera podido llevar al tema muerte y sexualidad. Me hallaba entonces bajo los efectos de una noticia que pocas semanas antes había recibido durante una corta estancia en Trafoi. Un paciente en cuyo tratamiento había yo trabajado mucho y con gran interés se había suicidado a causa de una incurable perturbación sexual. Estoy seguro de que en todo mi viaje por la Herzegovina no acudió a mi memoria consciente el recuerdo de este triste suceso ni de nada que tuviera conexión con él. Mas la consonancia Trafoi-Boltrafio me obliga a admitir que en aquellos momentos, y a pesar de la voluntaria desviación de mi atención, fue dicha reminiscencia puesta en actividad en mí. La cuarta conclusión es la siguiente. No puedo ya, por tanto, dice Freud, considerar el olvido del nombre Signorelli como un acontecimiento casual, y tengo que reconocer la influencia de un motivo en ese suceso. Existían motivos que me indujeron no solo a interrumpirme en la comunicación de mis pensamientos sobre las costumbres de los turcos, etcétera, sino también a impedir que se hiciesen conscientes en mí aquellos otros que, asociándose a los anteriores, me hubieran conducido hasta la noticia recibida en Trafoi. Quería yo, por tanto, olvidar algo, y había reprimido determinados pensamientos. Claro es que lo que deseaba olvidar era algo muy distinto del nombre del pintor de los frescos de Orvieto, pero aquello que quería olvidar resultó hallarse en conexión asociativa con dicho nombre, de tal manera que mi volición erró su blanco y olvidé lo uno contra mi voluntad, mientras quería con toda intención olvidar lo otro. La repugnancia a recordar se refería a un objeto y a la incapacidad de recordar surgió con respecto a otro. El caso sería más sencillo si ambas cosas, rechazo e incapacidad, se hubieran referido a un solo dato. Los nombres sustitutivos no aparecen ya tan injustificados como antes de estas aclaraciones y aluden, como en una especie de transacción, tanto a lo que quería olvidar como a lo que quería recordar, mostrándome que mi intención de olvidar algo no ha triunfado por completo ni tampoco fracasado en absoluto. La quinta conclusión es la siguiente. La naturaleza de la asociación establecida entre el nombre buscado y el tema reprimido, o sea, muerte y sexualidad, etcétera, en el que aparecen las palabras Bosnia, Herzegovina y Trafoi, es especialmente singular. El siguiente esquema que publiqué en mi referido artículo trata de representar dicha asociación. En este proceso asociativo el nombre Signorelli quedó dividido en dos trozos. Uno de ellos, Eli, reapareció sin modificación alguna en uno de los nombres sustitutivos, y el otro entró por su traducción, Signor, en numerosas y diversas relaciones con los nombres contenidos en el tema reprimido. Pero precisamente por haber sido traducido no pudo prestar ayuda ninguna para llegar a la reproducción buscada. Su sustitución se llevó a cabo como si se hubiera ejecutado un desplazamiento a lo largo de la asociación de los nombres Herzegovina y Bosnia, sin tener en cuenta para nada el sentido ni la limitación acústica de las sílabas. Así pues, los nombres
fueron manejados en este proceso de un modo análogo a cómo se manejan las imágenes, gráficas representativas de trozos de una frase con lo que acaba de formarse un jeroglífico. La coincidencia no advirtió nada de todo el proceso que por tales caminos produjeron los nombres sustitutivos en lugar del nombre Signorelli. Tampoco parece hallarse a primera vista una relación distinta de esta reaparición de las mismas sílabas, o mejor dicho, series de letras entre el tema en el que aparece el nombre Signorelli y el que le precedió y fue reprimido. Quizá no sea ocioso hacer constar que las condiciones de la reproducción y el olvido aceptadas por los psicólogos y que estos creen hallar en determinadas relaciones y disposiciones no son contradichas por la explicación precedente. Lo que hemos hecho es tan solo añadir, en ciertos casos, un motivo más a los factores, hace ya tiempo reconocidos como capaces de producir el olvido de un nombre y además aclarar el mecanismo del recuerdo erróneo. Aquellas disposiciones son también, en nuestro caso, de absoluta necesidad para hacer posible que el elemento reprimido se apodere asociativamente del nombre buscado y lo lleve consigo a la represión. En otro nombre de más favorables condiciones para la reproducción, quizá no hubiera sucedido esto. Es muy probable que un elemento reprimido esté siempre dispuesto a manifestarse en cualquier otro lugar, pero no lo logrará sino en aquellas situaciones en las que su emergencia pueda ser favorecida por condiciones apropiadas. Otra vez la represión se verifica sin que la función sufra trastorno alguno o, como podríamos decir justificadamente, sin síntomas. El resumen de las condiciones, el resumen de las condicionantes del olvido de nombres acompañado del recuerdo erróneo será pues el siguiente. Primero, una determinada disposición para el olvido del nombre de que se trate. Segundo, un proceso represivo llevado a cabo poco tiempo antes. Y tercero, la posibilidad de que una asociación externa entre el nombre que se olvida y el elemento anteriormente reprimido. Esto fue el olvido de los nombres propios, psicopatología de la vida cotidiana. Es un artículo escrito en 1898. Muchas gracias por escuchar. Voy a dar unos minutos. Esta última condición, la posibilidad de una asociación externa entre el nombre que se olvida y el elemento anteriormente reprimido, no debe considerarse muy importante, pues la asociación externa referida se establece con gran facilidad y puede considerarse existente en la mayoría de los casos. Otra cuestión de más profundo alcance es la de si tal asociación externa puede ser condición suficiente para que el elemento reprimido perturbe la reproducción del nombre buscado, o si no será además necesario que exista más íntima conexión entre los temas respectivos. Una observación superficial haría rechazar el último postulado y considerar suficiente la contigüidad temporal, aun siendo los contenidos totalmente distintos. Pero si se profundiza más, se hallará que los elementos unidos por una asociación externa, el reprimido y el nuevo, poseen con mayor frecuencia una conexión de contenido. El ejemplo Signorelli es una prueba de ello. El valor de lo deducido de este ejemplo depende naturalmente de lo que consideremos como un caso típico o como un fenómeno aislado. Por mi parte, debo hacer constar que el olvido de un nombre, acompañado de recuerdo erróneo, se presenta con extrema frecuencia en forma igual a la que nos ha revelado nuestro análisis. Casi todas las veces que he tenido ocasión de observar en mí mismo tal fenómeno, he podido explicarlo del mismo modo, esto es, como motivado por represión. Existe aún otro argumento en favor de la naturaleza típica de nuestro análisis, y es el que, a mi juicio, no pueden separarse en principio los casos de olvido de nombres con recuerdo erróneo de aquellos otros en que no aparecen nombres sustitutivos equivocados. Estos surgen espontáneamente en muchos casos, y en los que no, puede forzárselos a emerger por medio de un esfuerzo de atención, y entonces muestran, con el elemento reprimido y el nombre buscado, iguales conexiones que si su aparición hubiera sido espontánea.
La percepción del nombre sustitutivo por la conciencia parece estar regulada por dos factores: el esfuerzo de atención y una determinante interna inherente al material psíquico. Esta última pudiera buscarse en la mayor o menor facilidad con la que se constituye la necesaria asociación externa entre los dos elementos. Gran parte de los casos de olvido de nombres sin recuerdo erróneo se unen de este modo a los casos con formación de nombres sustitutivos, en los cuales rige el mecanismo descubierto en el ejemplo Signorelli. Sin embargo, no me atreveré a afirmar rotundamente que en todos los casos de olvido de nombres puedan ser incluidos en dicho grupo, pues sin duda existen algunos que presentan un proceso más sencillo. Así pues, creemos obrar con prudencia exponiendo el estado de cosas en la siguiente forma. Junto a los sencillos olvidos de nombres propios, aparecen otros motivados por represión. Cuarto, recuerdos infantiles y recuerdos encubridores. En un artículo publicado en 1899, pudimos demostrar el carácter tendencioso de nuestros recuerdos, carácter que se nos reveló en aquellos pertenecientes a un insospechado campo. Partimos entonces del hecho singular de que en los más tempranos recuerdos infantiles de una persona, parece haberse conservado en muchos casos lo más indiferente y secundario, mientras que frecuentemente, aunque no siempre, se halla que de la memoria del adulto han desaparecido sin dejar huella los recuerdos de otras impresiones importantes, intensas y llenas de afecto, pertenecientes a dicha época infantil. Sabiendo que la memoria realiza una selección entre las impresiones que a ella se ofrecen, podría suponerse que dicha selección se verifica en la infancia conforme a principios totalmente distintos de aquellos otros a los que obedece en la edad de la madurez intelectual. Pero una más penetrante investigación nos evidencia enseguida la inutilidad de tal hipótesis. Los recuerdos infantiles indiferentes deben su existencia a un proceso de desplazamiento y constituyen en la reproducción un sustitutivo de otras impresiones verdaderamente importantes, cuyo recuerdo puede extraerse de ellos por medio del análisis psíquico, pero cuya reproducción directa se halla estorbada por una resistencia. Dado que estos recuerdos infantiles indiferentes deben su conservación no al propio contenido, sino a una relación asociativa del mismo con otro contenido reprimido, creemos que está justificado el nombre de recuerdos encubridores con que lo designamos. En el mencionado artículo no hicimos más que rozar, sin agotarlo, el estudio de las numerosas clases de relaciones y significaciones de los recuerdos encubridores. En el ejemplo que allí analizábamos minuciosamente, hicimos resaltar en particular una peculiaridad de la relación temporal entre el recuerdo encubridor y el contenido que bajo él quedó oculto. El contenido del recuerdo encubridor pertenecía, en el caso analizado, a los primeros años de la niñez, mientras que las experiencias mentales por él reemplazadas en la memoria y que permanecían casi inconscientes, correspondían a años muy posteriores en la vida del sujeto. Esta clase de desplazamiento fue denominada por mí retroactivo o regresivo. Quizá con mayor frecuencia se encuentra la relación inversa, siendo una impresión indiferente de la primera infancia la que se fija en la memoria en calidad de recuerdo encubridor, a causa de su asociación con una experiencia anterior, contra cuya reproducción directa se alza una resistencia. En este caso, los recuerdos encubridores son progresivos o avanzados. Lo más importante para la memoria se halla aquí cronológicamente detrás del recuerdo encubridor. Por último, puede presentarse también una tercera variedad, la de que el recuerdo encubridor esté asociado a la impresión por él ocultada, no solamente por su contenido, sino también por su contigüidad en el tiempo. Estos serán recuerdos encubridores simultáneos o contiguos. El determinar qué parte del contenido de nuestra memoria pertenece a la categoría de recuerdos encubridores y qué papel desempeñan estos en los diversos procesos mentales neuróticos son problemas de los que no traté en mi artículo ni habré de tratar ahora. Por el momento me limitaré a hacer resaltar la analogía entre el olvido de nombres con recuerdo erróneo y la formación de los recuerdos encubridores. Al principio las diferencias entre ambos fenómenos aparecen mucho más visibles que sus presuntas analogías. Trátase, en efecto, en uno de ellos de nombres aislados y en el otro de impresiones completas de sucesos vividos en la realidad exterior o en el pensamiento. En un lado existe una falla manifiesta de la función del recuerdo y en el otro, un acto positivo de esta función, cuyos caracteres juzgamos singulares. El olvido de nombres no constituye más que una perturbación momentánea, pues el nombre que se acaba de olvidar ha sido reproducido 100 veces con exactitud anteriormente y puede volver a hacerlo poco tiempo después. En cambio, los recuerdos encubridores
son algo que poseemos durante largo tiempo sin que sufran perturbación alguna, dado que los recuerdos infantiles indiferentes parecen poder acompañarnos sin perderse a través de un amplio periodo de nuestra vida. Así pues, el problema se presenta a primera vista muy diferentemente orientado en ambos casos. En uno es el haber olvidado y en el otro el haber retenido lo que excita nuestra curiosidad científica. Mas en cuanto se profundiza un poco en la cuestión, se observa que a pesar de las diferencias que respecto a material psíquico y duración muestran ambos fenómenos, dominan en ellos las coincidencias. Tanto en uno como en otro, se trata de una falla del recuerdo. No se reproduce por la memoria lo que de un modo correcto debía reproducirse, sino algo distinto, un sustitutivo. En el olvido de nombres, la memoria no deja de suministrarnos un determinado rendimiento, que surge en forma de nombre sustitutivo. La formación del recuerdo encubridor se basa en el olvido y otras impresiones más importantes, y en ambos fenómenos experimentamos una sensación intelectual que nos indica la intervención de una perturbación, siendo este aviso lo que se presenta bajo una forma diferente, según se trate del fenómeno del olvido de nombres o del recuerdo encubridor. En el olvido de nombres sabemos que los nombres sustitutivos son falsos, y en los recuerdos encubridores nos maravillamos de retenerlos todavía. Cuando el análisis psicológico nos demuestra que después de la formación de sustitutivos se ha realizado en ambos casos de la misma manera, o sea, por un desplazamiento a lo largo de una asociación superficial, creemos poder decir justificadamente que las diferencias que ambos fenómenos presentan en material, duración y objetivo son circunstancias que hacen más intensa nuestra esperanza de haber hallado algo importante y de un valor general. Esa ley general podría enunciarse diciendo que la falta o la desviación de la función reproductora indica más frecuentemente de lo que se supone la intervención de un factor tendencioso, de un propósito que favorece a uno de los recuerdos mientras se esfuerza en laborar en contra del otro. El tema de los recuerdos infantiles me parece tan interesante y de tal importancia que quiero dedicarle aún algunas observaciones que van más allá de los puntos de vista examinados hasta ahora. ¿Hasta qué estadio de la niñez alcanzan los recuerdos? Me son conocidos algunos de los trabajos realizados sobre esta cuestión, entre ellos el de B. y C. Henry y los de Podwin, en los cuales resulta que han aparecido grandes diferencias individuales entre los sujetos sometidos a investigación, pues mientras que en algunos el primer recuerdo infantil corresponde a la edad de 6 meses, otros no recuerdan nada de su vida anterior a los 6 y a veces a los 8 años cumplidos. ¿De qué dependen estas diferencias de la conducta de los recuerdos infantiles y cuál es su significado? Para resolver esta cuestión no basta limitarse a reunir el material necesario a la investigación. Hay además que hacer un estudio minucioso de este material, estudio en el cual tendrá que tomar parte la persona que directamente lo suministre. Mi opinión es que miramos con demasiada indiferencia el hecho de la amnesia infantil, o sea, la pérdida de los recuerdos correspondientes a los primeros años de nuestra vida, y que no nos cuidamos lo bastante de desentrañar el singular problema que dicha amnesia constituye. Olvidamos de cuán altos rendimientos intelectuales y cuán complicadas emociones es capaz un niño de 4 años, y no nos asombramos como debiéramos de que la memoria de los años posteriores haya conservado generalmente tan poca cosa de estos procesos psíquicos, pues no tenemos en cuenta que existen vigorosas razones para admitir que estas mismas actividades infantiles olvidadas no han desaparecido sin dejar huella en el desarrollo de la persona, sino que han ejercido una influencia determinante sobre su futura vida. Y sin embargo, se han olvidado, a pesar de su incomparable eficacia. Este hecho indica la existencia de condiciones especialísimas del recuerdo, referentes a las reproducciones conscientes, que se han sustraído hasta ahora a nuestro conocimiento. Es muy posible que este olvido de nuestra niñez nos pueda dar la clave para la comprensión de aquellas amnesias que, según nuestros nuevos conocimientos, se encuentran en la base de la formación de todos los síntomas neuróticos. Entre los recuerdos infantiles que conservamos, existen unos que comprendemos con facilidad y otros que nos parecen extraños e ininteligibles. No es difícil corregir en ambas clases de recuerdos algunos errores. Si se someten a un examen analítico, los recuerdos que de su infancia ha conservado una persona, puede sentarse fácilmente la conclusión de que no existe ninguna garantía de la exactitud de los mismos. Algunas de las imágenes del recuerdo aparecerán seguramente falseadas, incompletas o desplazadas temporal y espacialmente. Ciertas afirmaciones de las personas sometidas a investigación,
como la de que sus primeros recuerdos infantiles corresponden a la época en que ya habían cumplido los 2 años, son inaceptables. En el examen analítico se hallan enseguida motivos que explican la desfiguración y el desplazamiento sufridos por los sucesos objeto del recuerdo, pero que demuestran también que estos errores de la memoria no pueden ser atribuidos a una sencilla infidelidad de la misma. Poderosas fuerzas correspondientes a una época posterior de la vida del sujeto han moldeado la capacidad de ser evocadas de nuestras experiencias infantiles, y estas fuerzas son probablemente las mismas que hacen que la comprensión de nuestros años de niñez sea tan difícil para nosotros. Qué pena, en verdad. Está buenísimo esto. Disculpen, me voy a tener que retirar. Mil disculpas. ¿No se escucha? Hola, hola. Perdón, me voy a tener que retirar. Me da muchísima pena, en verdad. Lo siento. Está interesantísimo esto, pero tengo deberes sagrados que cumplir. La facultad de recordar de los adultos opera, como es sabido, con un material psíquico muy varío. Unos recuerdan por medio de imágenes visuales, teniendo por tanto sus recuerdos un carácter visual, y en cambio otros son casi incapaces de reproducir en su memoria el más simple esquema de sus recuerdos. Siguiendo las calificaciones propuestas por Charcot, se denomina a estos últimos sujetos auditivos y motores en contraposición a los primeros o visuales. En los sueños desaparecen estas diferencias. Todos nuestros sueños son predominantemente visuales. Algo análogo sucede en los recuerdos infantiles, los cuales poseen también carácter plástico visual, hasta en aquellas personas cuya memoria carece después de este carácter. La memoria visual conserva, pues, el tipo del recuerdo infantil. Mis más tempranos recuerdos infantiles son en mí los únicos de carácter visual, y se me presentan además como escenas de una gran plasticidad, solo comparable a la de aquellas que se presentan sobre un escenario. En estas escenas de niñez, demuéstrense luego como verdaderas o falseadas, aparece regularmente la imagen de la propia persona infantil con sus bien definidos contornos y sus vestidos. Esta circunstancia tiene que sorprendernos, pues los adultos visuales no ven ya la imagen de una persona en sus recuerdos de sucesos posteriores. Además, es contrario a toda nuestra experiencia el aceptar que la atención del niño esté en sí mismo, en lugar de dirigirse exclusivamente sobre las impresiones exteriores. Diferentes datos nos fuerzan, pues, a suponer que en los denominados primeros recuerdos infantiles no poseemos la verdadera huella némica, sino una ulterior elaboración de la misma, elaboración que ha sufrido las influencias de diversas fuerzas psíquicas posteriores. De este modo, los recuerdos infantiles del individuo van tomando la significación de recuerdos encubridores y adquieren una analogía digna de mención con los recuerdos de la infancia de los pueblos, depositados por estos en sagas y en mitos. Aquel que haya sometido a numerosas personas a una exploración psíquica por el método psicoanalítico habrá reunido en esta labor gran cantidad de ejemplos de recuerdos encubridores de todas clases. Mas la publicación de estos ejemplos queda extraordinariamente dificultada por la naturaleza antes expuesta de las relaciones de los recuerdos infantiles con la vida posterior del individuo. Para estimar una reminiscencia infantil como recuerdo encubridor, habría que relacionar muchas veces por entero la historia de la persona correspondiente. Solo contadas veces es posible, como en el ejemplo que transcribimos a continuación, aislar de una totalidad, para publicarlo, un delimitado recuerdo infantil. Un hombre de 24 años conserva en su memoria la siguiente imagen de una escena correspondiente a sus 5 años. Se recuerda sentado en una sillita en el jardín de una residencia veraniega y al lado de su tía, que se esfuerza en hacerle aprender las letras. El distinguir la M de la N constituía para él una gran dificultad, y pidió a su tía que le dijese cómo podía conocer cuándo se trataba de una y cuándo de la otra. La tía le hizo observar que la M tenía todo un trazo más que la N, un tercer palito. En este caso no se halló motivo alguno para dudar de la autenticidad del recuerdo infantil. Mas su significación no fue descubierta hasta después, cuando se demostró que podía adjudicársele la categoría de representación simbólica de otra curiosidad inquisitiva del niño.
En efecto, así como primeramente deseaba saber la diferencia existente entre la M y la N, se esforzó después en averiguar la que había entre los niños y las niñas. Y hubiera deseado que la misma persona que le hizo comprender lo primero, esto es, su tía, fuera también la que satisficiera su nueva curiosidad. Al fin acabó por descubrir que la diferencia era en ambos casos análoga, puesto que los niños poseían también todo un trozo más que las niñas, y en la época de este descubrimiento despertó en su memoria el recuerdo de la anterior curiosidad infantil correspondiente. He aquí otro ejemplo perteneciente a posteriores años infantiles. Un hombre de algo más de 40 años y cuya vida erótica había sido muy inhibida, era el mayor de 9 hermanos. En la época del nacimiento de la menor de sus hermanas tenía él ya 15 años, y sin embargo afirmaba después con absoluta convicción que nunca observó en su madre deformación alguna. Ante mi incredulidad, surgió en él el recuerdo de haber visto una vez, teniendo 11 o 12 años, cómo su madre se desceñía apresuradamente el vestido ante un espejo. A esto añadió espontáneamente que su madre acababa de regresar de la calle y se había visto atacada por inesperados dolores. El desceñimiento del vestido es un recuerdo encubridor sustitutivo del parto. En otros varios casos volveremos a hallar tales puentes de palabras. Quisiera mostrar ahora con un único ejemplo cómo por medio del procedimiento analítico puede adquirir sentido un recuerdo infantil que anteriormente parecía no poseer ninguno. Cuando habiendo cumplido ya 43 años, comencé a dirigir mi interés hacia los restos de recuerdos de mi infancia que aún conservaba. Recordé una escena que desde largo tiempo atrás, yo creía que desde siempre, venía acudiendo a mi conciencia de cuando en cuando. Escena que según fuertes indicios debía situarse cronológicamente después de haber cumplido yo los 3 años. En mi recuerdo me veía yo rogando y llorando ante un cajón cuya tapa mantenía abierta mi hermanastro, que era unos 20 años mayor que yo. Hallándonos así, entraba en el cuarto, aparentemente de regreso de la calle, mi madre, a la que yo hallaba bella y esbelta de un modo extraordinario. Con estas palabras había yo resumido la escena que tan plásticamente veía en mi recuerdo, pero con la que no me era posible construir nada. Si mi hermanastro quería abrir o cerrar el cajón, en la primera traducción de la imagen era este un armario, ¿por qué lloraba yo y qué relación tenía con todo ello la llegada de mi madre? Eran cosas que se me presentaban con gran oscuridad. Estuve pues tentado de contenerme con la explicación de que sin duda se trataba del recuerdo de una burla de mi hermanastro para hacerme rabiar, interrumpida por la llegada de mi madre. Esta errónea interpretación de una escena infantil conservada en nuestra memoria es algo muy frecuente. Se recuerda una situación, pero no se logra centrarla, no se sabe sobre qué elemento de la misma debe colocarse el acento psíquico. Un esfuerzo analítico me condujo a una inesperada solución interpretativa de la imagen evocada. Yo había notado la ausencia de mi madre y había entrado en sospechas de que estaba encerrada en aquel cajón o armario. Por tanto, exigí a mi hermanastro que lo abriese, y cuando me complació, complaciéndome de que mamá no se hallaba dentro, comencé a gritar y llorar. Este es el instante retenido por el recuerdo, instante al que siguió, calmando mi cuidado o mi ansiedad, la aparición de mi madre. Mas, ¿cómo se le ocurrió al niño la idea de buscar dentro de un cajón a la madre ausente? Varios sueños que tuve por esta época aludían oscuramente a una niñera, sobre la cual conservaba algunas otras reminiscencias. Por ejemplo, la de que me obligaba concienzudamente a entregarle las pequeñas monedas que yo recibía como regalo, detalle que también puede aspirar por sí mismo a adquirir el valor de un recuerdo encubridor sustitutivo de algo posterior. Ante estas indicaciones de mis sueños, decidí hacerme más sencillo el trabajo interpretativo, interrogando a mi ya anciana madre sobre tal niñera, y entre otras muchas cosas, averigüé que la astuta y poco honrada mujer había cometido, durante el tiempo que mi madre hubo de guardar cama a raíz de un parto, importantes sustracciones domésticas y había sido después entregada a la justicia por mi hermanastro. Estas noticias me llevaron a la comprensión de la escena infantil, como si de repente se hubiera hecho luz sobre ella. La repentina desaparición de la niñera no me había sido indiferente, y había preguntado su paradero precisamente a mi hermanastro, porque según todas las probabilidades me había dado cuenta de que él había desempeñado un papel en tal desaparición.
Mi hermanastro, indirectamente y entre burlas, como era su costumbre, me había contestado que la niñera estaba encajonada. Yo comprendí infantilmente esta respuesta y dejé de preguntar, pues realmente ya no quedaba nada por averiguar. Mas cuando poco tiempo después noté un día la ausencia de mi madre, sospeché que el pícaro hermano le había hecho correr igual suerte que a la niñera, y le obligué a abrir el cajón. Ahora comprendo también por qué en la traducción de la visual escena infantil aparece acentuada la esbeltez de mi madre, la cual me debió de aparecer entonces como nueva y restaurada después de un peligro. Yo soy 2 años y medio mayor que aquella de mis hermanas que nació entonces, y al cumplir yo 3 años cesó mi hermanastro de vivir con nosotros. Quinto, equivocaciones orales. El material corriente de nuestra expresión oral en nuestra lengua materna parece hallarse protegido del olvido, pero en cambio sucumbe con extraordinaria frecuencia a otra perturbación que conocemos con el nombre de equivocaciones orales o lapsus linguae. Estos lapsus, observados en el hombre normal, dan la misma impresión que los primeros síntomas de aquellas parafasías que se manifiestan bajo condiciones patológicas. Por excepción, puedo aquí referirme a una obra anterior a mis trabajos sobre esta materia. En 1895 publicaron Meringer y Mayer un estudio sobre las equivocaciones en la expresión oral y en la lectura, cuyos puntos de vista se apartan mucho de los míos. Uno de los autores de este estudio, en el que él lleva la palabra, es un filólogo cuyo interés por las cuestiones lingüísticas le llevó a investigar las reglas que rigen tales equivocaciones, esperando poder deducir de estas reglas la existencia de determinado mecanismo psíquico en el cual estuvieran asociados y ligados de un modo especial los sonidos de una palabra o una frase y también las palabras entre sí. Los autores de este estudio agrupan en principio los ejemplos de equivocaciones orales, por ellos coleccionados, conforme a un punto de vista puramente descriptivo, clasificándolos en intercambios. Por ejemplo, la Milo de Venus en lugar de la Venus de Milo. Anticipaciones, por ejemplo, sentí un peso en el pecho. Ecos y posposiciones, por ejemplo, tráiganos 3-3 por 3-3. Contaminaciones, por ejemplo, cierra el armabe por cierra el armario y tráeme la llave. Y sustituciones, por ejemplo, el escultor perdió su pincel, su cincel. Categorías principales a las cuales añaden algunas otras menos importantes o de menor significación para nuestros propósitos. En esta clasificación no se hace diferencia entre que la transposición, desfiguración, fusión, etc., afecte a sonidos aislados de la palabra o a sílabas o palabras enteras de la frase. Para explicar las diversas clases de equivocaciones orales observadas, atribuye Meringer un diverso valor psíquico a los sonidos fonéticos. Cuando una inervación afecta a la primera sílaba de una palabra o a la primera palabra de una frase, el proceso estimulante se propaga a los sonidos posteriores o a las palabras siguientes. Y en tanto en cuanto estas inervaciones sean sincrónicas, pueden influirse mutuamente, motivando transformaciones unas en otras. La excitación o estímulo del sonido de mayor intensidad psíquica resuena anticipadamente o queda como un eco y perturba de este modo los procesos de inervación menos importantes. Se trata, por tanto, de determinar cuáles son los sonidos más importantes de una palabra. Meringer dice que cuando se desea saber qué sonidos de una palabra poseen mayor intensidad, debe uno observarse a sí mismo en ocasión de estar buscando una palabra que ha olvidado, por ejemplo, un nombre. Aquella parte de él que primero acude a la conciencia es invariablemente la que poseía mayor intensidad antes del olvido. Así pues, los sonidos más importantes son el inicial de la sílaba radical o de la misma palabra. Así pues, los sonidos más importantes son el inicial de la sílaba radical o de la misma palabra y la vocal o las... otra vez. Así pues, los sonidos más importantes son el inicial de la sílaba radical o de la misma palabra y la vocal o las vocales acentuadas. No puedo por menos de contradecir estas apreciaciones. Pertenezca o no el sonido inicial del nombre a los más importantes elementos de la palabra, lo que no es cierto es que sea lo primero que acude a la conciencia en los casos de olvido, y por tanto la regla expuesta es inaceptable. Cuando se observa uno a sí mismo estando buscando un nombre olvidado,
Se advertirá con relativa frecuencia que se está convencido de que la palabra buscada comienza con una determinada letra. Esta convicción resulta luego igual número de veces infundada que verdadera, y hasta me atrevo a afirmar que la mayoría de las veces es falsa nuestra hipotética reproducción del sonido inicial. Así sucede en el ejemplo que expusimos del olvido del nombre Signorelli. En él se perdieron en los nombres sustitutivos el sonido inicial y las sílabas principales, y precisamente el par de sílabas menos importantes. Eli es lo que en el nombre sustitutivo Botticelli volvió primero a la conciencia. El caso que va a continuación nos enseña lo poco que los nombres sustitutivos respetan el sonido inicial del nombre olvidado. En una ocasión me fue imposible recordar el nombre de la pequeña nación cuya principal ciudad es Montecarlo. Los nombres que en sustitución se presentaron fueron Piamonte, Albania, Montevideo, Cólico. En lugar de Albania apareció enseguida otro nombre, Montenegro, y me llamó la atención ver que la sílaba Mont, pronunciada Mon, apareciera en todos los nombres sustitutivos excepto en el último. De este modo me fue más fácil hallar el olvidado nombre, Mónaco, tomando como punto de partida el de su soberano, el príncipe Alberto. Cólico imita aproximadamente la sucesión de sílabas y el ritmo del nombre olvidado. Si se acepta la conjetura de que un mecanismo similar al señalado en el olvido de nombres intervenga también en los fenómenos de equivocaciones orales, se llegará a un juicio más fundamentado sobre estos últimos. La perturbación del discurso que se manifiesta en forma de equivocación oral puede en principio ser causada por la influencia de otros componentes del mismo discurso. Esto es, por un sonido anticipado, por un eco, o por tener la frase o su contexto un segundo sentido diferente de aquel en que se desea emplear. A esta clase pertenecen los ejemplos de Meringer y Mayer antes transcritos, pero en segundo lugar puede también producirse dicha perturbación, como en el caso de Signorelli, por influencias exteriores a la palabra, frase o contexto, ejercidas por elementos que no se tiene intención de expresar y de cuyo estímulo solo por la perturbación producida nos damos cuenta. La simultaneidad del estímulo constituye la cualidad común a las dos clases de equivocación oral, y la situación interior o exterior del elemento perturbador respecto a la frase o contexto serán su cualidad diferenciadora. Esta diferencia no parece a primera vista tan importante como luego, cuando la tome en consideración para relacionarla con determinadas conclusiones deducidas de la sintomatología de las equivocaciones orales. Es, sin embargo, evidente que solo en el primer caso existe una posibilidad de deducir de los fenómenos de equivocación oral conclusiones favorables a la existencia de un mecanismo que ligue entre sí sonidos y palabras, haciendo posible una recíproca influencia sobre su articulación. Esto es, conclusiones como las que el filólogo esperaba poder deducir del estudio de las equivocaciones orales. En el caso de perturbación ejercida por influencias exteriores a la misma frase o al contenido del discurso, se trataría ante todo de llegar al conocimiento de los elementos perturbadores y entonces surgirá la cuestión de si también el mecanismo de esta perturbación podía o no sugerir las probables reglas de la formación del discurso. No se puede afirmar que Meringer y Mayer no hayan visto la posibilidad de perturbaciones del discurso motivadas por complicadas influencias psíquicas o elementos exteriores a la palabra, la frase o el discurso. En efecto, tenían que observar que la teoría del diferente valor psíquico de los sonidos no alcanzaba estrictamente más que para explicar la perturbación de los sonidos, las anticipaciones y los ecos. En aquellos casos en que la perturbación de las palabras no puede ser reducida a la de los sonidos, como sucede en las sustituciones y contaminaciones, han buscado en efecto, sin vacilar, la causa de las equivocaciones orales fuera del contexto del discurso y han demostrado este punto por medio de preciosos ejemplos. Entre ellos citaré los que siguen. Roux,
relataba en una ocasión ciertos hechos que interiormente calificaba de cochinerías. Pero no queriendo pronunciar esta palabra, dijo, entonces se descubrieron determinados hechos, mas al pronunciar la palabra Borsheim, que aparece en esta frase, se equivocó y pronunció Borschwein. Mayer y yo nos hallábamos presentes, y Ru nos confesó que al principio había pensado decir Schweinerein. La analogía de ambas palabras explica suficientemente el que la pensaba se introdujese en la pronunciada, revelándose. Medio enredado, pero ahí está. Página 73. También en las sustituciones desempeñan, como en las contaminaciones, y acaso en un grado mucho más elevado, un importantísimo papel las imágenes verbales flotantes. Aunque éstas se hallan fuera de la conciencia, están, sin embargo, lo bastante cercanas a ella para poder ser atraídas por una analogía del complejo al que la oración se refiere, y entonces producen una desviación en la serie de palabras del discurso o se cruzan con ellas. Las imágenes verbales flotantes son con frecuencia, como antes hemos dicho, elementos retrasados de un proceso oral recientemente terminado. Ecos. Página 97. La desviación puede producirse a sí mismo por analogía cuando una palabra semejante a aquella en que la equivocación se manifiesta yace en el umbral de la conciencia y muy cerca de ésta, sin que el sujeto tenga intención de pronunciarla. Esto es lo que sucede en las sustituciones. Confío en que estas reglas, por mí expuestas, habrán de ser confirmadas por todo aquel que las someta a una comprobación práctica. Pero es necesario que al realizar tal examen, observando una equivocación oral cometida por una tercera persona, se procure llegar a ver con claridad los pensamientos que ocupaban al sujeto. He aquí un ejemplo muy instructivo. El señor L. dijo un día ante nosotros: esa mujer me inspiraría miedo. Y en la palabra, esa mujer me inspiraría miedo, entre paréntesis, Einjagen. Y en la palabra Einjagen cambió la J en L, pronunciando Einlagen. Tal equivocación motivó mi extrañeza, pues me parecía incomprensible aquella sustitución de letras y me permitió hacer notar a L que había dicho Einlagen en vez de Einjagen, a lo cual me respondió en el acto: sí, eso ha sido sin duda porque estaba pensando, no estoy en situación, ¿no? Otro ejemplo. Es que hay palabras así medias alemanas por acá, las tengo que evitar. Otro ejemplo. En una ocasión pregunté a R.B. Schitt, por el estado de su caballo que se hallaba enfermo. R me respondió: sí, esto durará, quizá todavía un mes. La sobrante de durará me pareció incomprensible, dado que la R de durará no podía haber actuado en tal forma, y llamé la atención de B. Schitt sobre su lapsus, respondiéndome aquel que al oír mi pregunta había pensado: es una triste historia. Así pues, R había tenido en su pensamiento dos respuestas a mi pregunta, y las había mezclado al pronunciar una de ellas. Es innegable que la toma en consideración de las imágenes verbales flotantes que se hallan próximas al umbral de la conciencia y no están destinadas a ser pronunciadas, y la recomendación de procurar enterarse de todo lo que el sujeto ha pensado, constituye algo muy próximo a las cualidades de nuestros análisis. También nosotros partimos por el mismo camino en busca del material inconsciente, pero en cambio recorremos desde las ocurrencias espontáneas del interrogado hasta el descubrimiento del elemento perturbador, un camino más largo a través de una compleja serie de asociaciones. Los ejemplos de Meringer demuestran otra cosa muy interesante también. Según la opinión del propio autor, es una analogía cualquiera de una palabra de la frase que se tiene intención de expresar con otra palabra que no se propone uno pronunciar.
lo que permite emerger a esta última por la constitución de una deformación, una formación mixta o una formación transaccional. Contaminación. Lagen, Traurich, Schein, Jagen, Dauert, Borschein. Esos serían los cambios de las palabras, ¿verdad? En mi obra, La interpretación de los sueños, he expuesto el papel que desempeña el proceso de condensación Verdichtungsarbeit. El papel que desempeña el proceso de condensación en la formación del llamado contenido manifiesto del sueño a expensas de las ideas latentes del mismo. Una semejanza cualquiera de los objetos o de las representaciones verbales entre dos elementos del material inconsciente es tomada como causa creadora de un tercer elemento que es una formación compuesta o transaccional. Este elemento representa a ambos componentes en el contenido del sueño y a consecuencia de tal origen se halla frecuentemente recargado de determinantes individuales contradictorias. La formación de sustituciones y contaminaciones en la equivocación oral es, pues, un principio de aquel proceso de condensación que encontramos toma parte activísima en la construcción del sueño. En un pequeño artículo de vulgarización publicado en una revista el 23 de agosto de 1900 y titulado ¿Cómo puede uno equivocarse?, inició Meringer una interpretación práctica en extremo de ciertos casos de intercambio de palabras, especialmente de aquellos en los cuales se sustituye una palabra por otra de opuesto sentido. Recordamos aún cómo declaró abierta una sesión el presidente de la Cámara de Diputados austríaca. Señores diputados, dijo, habiéndose verificado el recuento de los diputados presentes, se levanta la sesión. La general hilaridad le hizo darse cuenta de su error y enmendarlo en el acto. La explicación de este caso es que el presidente deseaba haber llegado el momento de levantar la sesión, de la que esperaba poco bueno y, cosa que sucede con frecuencia, la idea accesoria se abrió camino, por lo menos parcialmente, y el resultado fue la sustitución de se abre por se levanta. Esto es lo contrario de lo que tenía la intención de decir. Numerosas observaciones me han demostrado que esta sustitución de una palabra por otra de sentido opuesto es algo muy corriente. Tales palabras de sentido contrario se hallan ya asociadas en nuestro consciente del idioma. Yacen inmediatamente vecinas unas de otras y se evocan con facilidad erróneamente. No en todos los casos de intercambio de palabras de sentido contrario resulta tan fácil como en el ejemplo anterior hacer admisible la explicación de que el error cometido esté motivado por una contradicción surgida en el fuero interno del orador contra la frase expresada. El análisis del ejemplo, aliquis, nos descubre un mecanismo análogo. En dicho ejemplo, la interior contradicción se exteriorizó por el olvido de una palabra en lugar de su sustitución por la de sentido contrario. Más para compensar esta diferencia, haremos constar que la palabra aliquis no es capaz de producir un contraste como el existente entre abrir y cerrar o levantar una sesión. Y además que abrir, como parte usual del discurso, no puede hallarse sujeto al olvido. Habiendo visto en los últimos ejemplos citados de Meringer y Mayer que la perturbación del discurso puede surgir tanto por una influencia de los sonidos anticipados o retrasados, o de las palabras de la misma frase destinadas a ser expresadas, como por el efecto de palabras exteriores a la frase que se intenta pronunciar y cuyo estímulo no se hubiera sospechado sin la emergencia de la perturbación. Tócanos ahora averiguar cómo se puede separar definitivamente una de otra, ambas clases de equivocaciones orales, y cómo puede distinguirse un ejemplo de una de ellas de un caso de la otra. En este punto de la discusión hay que recordar las afirmaciones de Wundt, el cual, en su reciente obra sobre las leyes que rigen el desarrollo del lenguaje, trata también de los fenómenos de la equivocación oral.
Opina Wundt que en estos fenómenos y otros análogos no faltan jamás determinadas influencias psíquicas. A ellas pertenece ante todo, como una determinante positiva, la corriente no inhibida de las asociaciones de sonidos y de palabras estimuladas por los sonidos pronunciados. Al lado de esta corriente aparece, como factor negativo, la desaparición o el relajamiento de las influencias de la voluntad que deben inhibir dicha corriente y de la atención, que también actúa aquí como una función de la voluntad. El que dicho juego de la asociación se manifieste en que un sonido se anticipe o reproduzca los anteriormente pronunciados, en que un sonido familiar intercale entre otros, o por último, en que en palabras totalmente distintas a las que se hallan en relación asociativa con los sonidos pronunciados actúen sobre estos, todo ello no indica más que diferencias en la dirección y a lo sumo en el campo de acción de las asociaciones que se establecen, pero no en la naturaleza general de las mismas. También en algunos casos puede ser dudoso el decidir qué forma se ha de atribuir a una determinada perturbación, o si no sería más justo referirla, conforme al principio de la complicación de las causas, a la concurrencia de varios motivos. Considero absolutamente justificadas y en extremo instructivas estas observaciones de Wundt. Quizás se pudiera acentuar con mayor firmeza el hecho de que el factor positivo favorecedor de las equivocaciones orales, la corriente no inhibida de las asociaciones, y el negativo, el relajamiento de la tensión inhibitoria, ejercen regularmente una acción sincrónica, de manera que ambos factores resultan no ser sino diferentes determinantes del mismo proceso. Con el relajamiento, o más precisamente por el relajamiento de la tensión inhibitoria, entra en actividad la corriente no inhibida de las asociaciones. Entre los ejemplos de equivocaciones orales reunidos por mí mismo apenas encuentro uno en el que la perturbación del discurso puede atribuirse sola y únicamente a lo que Wundt llama efecto de contacto de los sonidos. Casi siempre descubro, además, una influencia perturbadora procedente de algo exterior a aquello que se tiene intención de expresar, y este elemento perturbador es o un pensamiento inconsciente aislado, que se manifiesta por medio de la equivocación y no puede muchas veces ser atraído a la conciencia más que por medio de un penetrante análisis o un motivo psíquico general que se dirige contra todo el discurso. Ejemplos. Viendo el gesto desagrado que ponía mi hija al morder una manzana agria, quise bromeando decirle la siguiente aleluya, como refrán. El mono pone cara ridícula al comer de manzana una partícula. Pero comencé diciendo el man. Esto parece ser una contaminación de mono y manzana, formación transaccional, y puede interpretarse también como una anticipación de la palabra manzana, preparada ya para ser pronunciada. Sin embargo, la verdadera interpretación es la siguiente. Antes de equivocarme, había recitado ya una vez la aleluya sin incurrir en error alguno, y cuando me equivoqué, fue al verme obligado a repetirla por estar mi hija distraída y no haberme oído la primera vez. Esta repetición, unida a mi impaciencia por desembarazarme de la frase, debe ser incluida en la motivación del error, el cual se presenta como resultante de un proceso de condensación. Mi hija dijo un día, estoy escribiendo a la señora de Schlesinger. El apellido verdadero era Schlesinger. Esta equivocación se debió probablemente a una tendencia a facilitar la articulación, pues después de varias R's es difícil pronunciar la L. Debo añadir además que esta equivocación de mi hija tuvo efecto pocos minutos después de la mía entre mono y manzana, y que las equivocaciones orales son en alto grado contagiosas, a semejanza del olvido de nombres, en el cual han observado Meringer y Mayer este carácter. No conozco la razón de tal contagiosidad psíquica. Una paciente, al comienzo de la sesión del tratamiento, y al querer decir que las molestias que experimentaba la hacían doblarse como una navaja de bolsillo, cambió las consonantes y dijo, bueno, la navaja de bolsillo era Taschenmesser, y dijo Taschenmesser. ¿Ya? Sí. La primera es con CH y la segunda es con doble S. Equivocación explicable por la dificultad de articulación de tal palabra.
Habiéndole llamado la atención sobre su error, replicó prontamente: sí, eso me ha sucedido porque antes ha dicho usted también Ernst en vez de Ernst. En efecto, al recibir había dicho yo: hoy va la cosa en serio, Ernst, pues era aquella la última sesión antes de vacaciones y bromeando había aprovechado el doble sentido de la palabra Ernst, serio, y Ernesto, para decir Ernst, apelativo familiar de Ernesto, en vez de Ernst, serio. En el transcurso de la sesión siguió equivocándose la paciente repetidas veces, haciéndome por fin observar que no se limitaba a imitarme, sino que tenía además una razón particular en su inconsciente para continuar considerando la palabra Ernst no como el adjetivo serio, sino como el nombre propio Ernesto. La misma paciente, queriendo decir en otra ocasión, estoy tan resfriada que no puedo aspirar, atmen, por la nariz, nace, dijo, estoy tan constipada que no puedo naspirar, natmen, por la nariz, hace. Es decir, dijo atmen en vez de natmen, o sea, quiso decir atmen y dijo natmen, y quiso decir nace y dijo hace. Y en el acto se dio cuenta de la causa de su equivocación, explicándola en la siguiente forma. Todos los días tomo el tranvía en la calle Hasenauer. Esta mañana, mientras lo estaba esperando, se me ocurrió pensar que si yo fuera francesa, diría Hasenauer, pues los franceses no pronuncian la H aspirándola como lo hacemos nosotros. Después de esto, habló de varios franceses que había conocido, y al cabo de amplios rodeos y divagaciones, recordó que teniendo 14 años, había representado en una piececilla titulada El Balaco y la Picarda, el papel de esta última, habiendo tenido que hablar entonces el alemán como una francesa. La casualidad de haberse alojado por aquellos días en la casa de viajeros en que ella habitaba un huésped procedente de París, había despertado en ella toda esta serie de recuerdos. El intercambio de sonidos nace atmen, hace natmen, es pues consecuencia de una perturbación producida por un pensamiento inconsciente perteneciente a un contenido ajeno en absoluto al de la frase expresada. Análogo mecanismo se observa en la equivocación de otra paciente, cuya facultad de recordar desapareció de pronto a la mitad de la reproducción de un recuerdo infantil, que volvía a emerger en la memoria después de haber permanecido olvidado durante mucho tiempo. Lo que su memoria se negaba a comunicar era en qué parte de su cuerpo le había tocado la indiscreta y desvergonzada mano de cierto sujeto. Inmediatamente después de haber sufrido este olvido, visitó la paciente a una amiga suya y habló con ella de sus respectivas residencias veraniegas. Preguntaba por el lugar en que se hallaba situada la casita que poseía en M, dijo que en las nalgas de las montañas en vez de en las vertientes de la misma. Otra palabra a la que después de la sesión de tratamiento pregunté por un tío suyo me respondió, no lo sé. Ahora no lo veo más que infraganti. Al siguiente día, en cuanto entró, me dijo, estoy avergonzada de mi tonta respuesta de ayer. Ha debido usted de pensar que soy una de esas personas ignorantes que usan siempre equivocadamente las locuciones extranjeras. Lo que quise decir es que ahora ya no veía a mi tío más que en passant. Por el momento no sabíamos de dónde podía haber tomado la paciente las palabras extranjeras equivocadamente empleadas, mas en la misma sesión, continuando el tema de la anterior, apareció una reminiscencia en la que desempeñaba el papel principal el hecho de haber sido sorprendida infraganti. Así pues, la equivocación del día anterior había anticipado este recuerdo, entonces todavía inconsciente. Estando sometido a un análisis a otra paciente, le expresé mi sospecha de que en la época de su vida de que entonces tratábamos, se hallaba ella avergonzada de su familia y hubiese hecho a su padre un reproche sobre algo que hasta aquel momento nos era aún desconocido. La paciente no recordaba nada de ello, y además dijo que mi suposición le parecía improbable. Mas luego continuó la conversación, haciendo varias observaciones sobre su familia, y al decir lo que hay que concederles es que no son personas vulgares, todos ellos tienen inteligencia, Geist se equivocó y dijo, todos ellos tienen avaricia, Geist.
Este era el reproche que por represión había ella expulsado de su memoria. Es un fenómeno muy frecuente el de que en la equivocación se abra paso precisamente aquella idea que se quiere retener. Compárese con el caso de Meringer, Borsheim y Borswein. La diferencia entre ambos está tan solo en el caso de Meringer, el sujeto quiere inhibir una cosa de la que posee perfecta conciencia, mientras que mi paciente no sabía lo que inhibía, ni siquiera si inhibía alguna cosa. El siguiente ejemplo de equivocación se refiere también, como el de Meringer, a un caso de inhibición intencionada. Durante una excursión por las Dolomitas encontré a dos señoras que vestían trajes de turismo. Fui acompañándolas un trozo de camino y conversamos de los placeres y molestias de las excursiones a pie. Una de las señoras concedió que este deporte tenía su lado incómodo. Es cierto, dijo, que no resulta nada agradable sentir sobre el cuerpo, después de haber estado andando el día entero, la blusa y la camisa empapadas en sudor. En medio de esta frase tuvo una pequeña vacilación que venció en el acto. Luego continuó y quiso decir, pero cuando se llega a casa, nach Hause, y puede uno cambiarse de ropa, mas en vez de la palabra Hause, se equivocó y pronunció la palabra Jose, calzones. Opino que no falta examen ninguno para explicar esta equivocación. La señora había tenido claramente el propósito de hacer una más completa enumeración de las prendas interiores diciendo blusa, camisa y calzones, y por razones de conveniencia social había retenido el último nombre. Pero en la frase de contenido independiente que a continuación pronunció, se abrió paso contra su voluntad la palabra inhibida, Jose, surgiendo en forma de desfiguración de la palabra Hause. Si quiere usted comprar algún tapiz, es un nuevo ejemplo, vaya a casa de Kaufmann, apellido alemán que significa además con una F, comerciante, en Matangasse. Me dijo un día una señora. Yo repetí a Mataus, digo, de Kaufmann. Esta equivocación de repetir un nombre en lugar de otro parecía estar simplemente motivada por una distracción mía. En efecto, las palabras de la señora me habían distraído, pues habían dirigido la atención hacia cosas más importantes que los tapices de que me hablaba. En Matthausgasse se halla la casa donde mi mujer vivía de soltera. La entrada de esta casa daba a otra calle, y en aquel momento me di cuenta de que había olvidado el nombre de esta última, siéndome preciso dar un rodeo mental para llegar a recordarlo. El nombre Matthaus, que fijó mi atención, era pues un nombre sustitutivo del olvidado nombre de la calle, siendo más apto para ella por el nombre de Kaufmann, por ser exclusivamente un nombre propio, cosa que no puede este último, y llevar la calle olvidada también un nombre propio, Radetzky. Con esto habríamos terminado la lectura. Gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos media hora para hacer una discusión bajo el lema de Free Association, asociación libre. Así que vamos a abrir el panel para conversar. ¿Quién se anima? Empezamos primero por la mesa y luego el público. Las embarazadas primero. Ya no importa yo. Bueno, me parece muy interesante todo lo que hemos leído. Me interesa bastante, me interesó todo, pero particularmente los recuerdos encubridores. Es increíble cómo todas estas son básicamente manifestaciones del inconsciente, ¿no? La primera pregunta que se me ocurre es la magnitud del recuerdo encubridor dependerá del impacto del suceso. Yo creo que mientras más impactante haya sido en la niñez, de repente más encubridor se ha vuelto en el proceso, ¿no? Digamos, lo que decía Freud, mencionaba, era que estos recuerdos, conforme va pasando el tiempo, se van volviendo encubridores en base a las experiencias que vamos viviendo. Se me ocurre también que podría ser complementario a un mecanismo de defensa automático del cerebro de tergiversar y cubrir un momento traumático en la vida, ¿no?
Por ahora, creo que es una reflexión que me queda. Me parece interesante también, hay personas en las que les sucede más seguido esto de traslapar las palabras, las sílabas, equivocarse, ¿no? Como tú decías, por la patria y por la plata, como dijo algún político, que suceda más seguido o menos seguido tendrá relación directa con algún problema más grande interior que tenga la persona, con que en general sea una persona que tiende a reprimir. También se me ocurre soltar esa pregunta como para conversarlas entre todos. Bueno, es interesante lo que dices, ¿no? Porque habría que pensar en si hay personas a las que eso les pasa con mucha más frecuencia que a otras, porque quizá a mí lo que me parece más interesante de todo lo que hemos leído es que, claro, todos nos reconocemos en estas equivocaciones, en estas sustituciones, y es interesante cómo, a mí lo que me hace sentir es qué potencia, claro, no estoy diciendo nada nuevo evidentemente, sobre todo en este espacio, pero qué fuerte es el inconsciente, ¿no? O sea, qué difícil a veces uno puede mentir o protegerse o asumir una postura en tu consciente, pero tu inconsciente siempre te va a delatar, siempre va a tener la fuerza de, queriendo o no, o sea, quieras o no, va a decir lo que en verdad querías decir y no dijiste. Y también creo que el hecho de encubrir también debe ser una fuerza de protección, ¿no? O sea, me imagino que uno también olvida las cosas que no puedes recordar porque no estás preparado para manejar, para afrontar. Entonces, claro, sabemos, ¿no?, que estamos manejados, no sé, ustedes sabrán mejor que yo, pero creo que es un porcentaje altísimo que determina nuestra conducta, o sea, qué porcentaje está determinado por nuestro inconsciente, ¿no? Pero en esta lectura, de forma muy amena, aparece cómo aparece en nuestra cotidianidad, ¿no? De manera divertida, de manera de pronto también un poquito más vergonzosa en algunos casos, o en otros casos más dura también, ¿no? Pero está todo el tiempo hablando por nosotros, súper interesante. ¿Tú qué piensas, Óscar? Dale, Óscar. Se me venía lo que estaba pensando era Óscar, como por lo menos lo que a mí me pasa, se tiende a pensar que en el inconsciente como si fuera algo que está dentro haciendo sus cosas, siguiendo su propia historia, tranquilo y sin fastidiar, como si fuera, qué sé yo, un riñón, como si fuera el vaso, del cual no tengo la menor idea qué hace, pero no es simplemente algo que está dentro ahí haciendo sus cosas, es algo que pugna por salir, es algo que está siempre tirando hacia afuera, contenido por la piel, digamos, contenido por nuestra piel es como nuestra protección a lo que evita que todo eso se salga hacia afuera, por decirlo de alguna manera. Cosa que la junto con nuestro trabajo como actores. En nuestro trabajo como actores, nuestro trabajo es más bien abrirnos huecos en la piel, cortarnos la piel para que emerja eso, para que emerjan esas cosas, porque ese es nuestro material de trabajo, ¿no? Es lo mismo que sucede espontáneamente con estos casos de las equivocaciones o los lapsus. Y en la medida en que sale ese material, y nosotros lo convertimos en teatralidad, lo convertimos en arte, es, de alguna manera, me pregunto si quizá un proceso similar al que siguen la formación de recuerdos encubridores, o la formación de todos estos elementos simbólicos que llegan ya sea a través de formas verbales o a través de los sueños, ¿no? Perdón, que me has hecho acordar que a mí me ha pasado un montón de veces trabajando textos en el teatro que de pronto, por ejemplo, hay un texto, me acuerdo de un ejemplo clarísimo de una descripción de una casa que hacía mi personaje, de una casa X, y la iba describiendo, y yo empecé a recordar la casa de mi abuela, y llegué a recordar la casa de mi abuela con una precisión que no había tenido, hasta el olor de la tela turquesa con la que cubría su máquina de coser, y en fin, y me es muy familiar lo que dices de cómo a veces un proceso escénico te puede hacer destapar cosas que están dormidas en algún lugar, ¿no? ¿A ti te ha pasado también? Sí, definitivamente
En general creo que los actores, digamos que intentamos ser cada vez más profesionales, nos parecemos bastante a los psicólogos en el sentido que nosotros estamos constantemente analizando personajes y el análisis involucra también analizar su psicología. Y creo que luego de entender el personaje que queremos construir, tenemos que encontrar lo que queremos construir en nosotros mismos. Y creo que ese proceso de encontrar involucra también destapar muchos de estos recuerdos que nos sean útiles para utilizar memoria emotiva, digamos, por ejemplo, ¿no? Es interesante. Algo que me llamó la atención del texto que también quería mencionar es cómo cuando somos niños, menciona Freud, los recuerdos son principalmente visuales e inclusive nos acordamos viéndonos a nosotros mismos en el recuerdo como si fuese como si estuvieses en un escenario, digamos, ¿no? Y conforme vamos creciendo, los recuerdos pierden bastante de la visualidad y se vuelven más sonoros, más auditivos. Y creo que también podría estar bastante relacionado a que cuando somos niños a muy temprana edad no tenemos el manejo de texto que tenemos de adultos. Entonces no tenemos la capacidad de expresarnos correctamente verbalmente, recién estamos aprendiendo a hablar. Entonces es mucho más fácil para el cerebro definir imágenes perfectas que nos permitan recordar sucesos como un concepto. Y conforme vamos creciendo y nos vamos volviendo más duchos o más expertos en el manejo del texto, constantemente tratamos de verbalizar un recuerdo que inicialmente era una abstracción, digamos, una construcción, no necesariamente de la memoria, sino posterior. Y que eso también contribuye con que sea un recuerdo encubridor, ¿no? Ya de repente ustedes pueden decirnos si estamos pisando huevos, ¿no? O algo. Oscar, ¿qué piensas? Bueno, lo que pensaba era una... Aló. Hola, hola. Lo que pensaba primero era una pregunta, ¿no? Que surgía a partir de lo que comentaba Oscar. Efectivamente, de repente pues en un contexto cotidiano sucede que el inconsciente está oculto y pugna por salir, pero hay una fuerza como a guardarlo, ¿no? Y me imaginaba, y era una pregunta para ustedes que están en el mundo de la actuación, que por ejemplo cuando ensayan, muchas veces a partir de, entre comillas, los errores, los olvidos, los lapsus, se van construyendo las escenas, termina generándose complicidades, termina generándose alguna situación en la cual de repente a partir del olvido termina quedando algo que queda y que genera una sensación de complicidad que hace que la obra se vuelva más atractiva para el público también. ¿Pasa eso o no? Sí, de todas maneras, digamos, cada actor, digamos, dentro de lo que hemos estudiado va encontrando qué proceso le sirve más, ¿no? A cada uno. Creo que una vez que el texto ya se conoce, el texto, si hay buena química con el resto de actores, se proponen, digamos, espontáneamente entre los actores algunas dinámicas. En mi caso me ha pasado dinámicas de juegos, de, digamos, soltar textos lanzándose una pelota con diferentes intenciones, o en movimientos, digamos, poco humanos para explorar también nuevos recursos. Y creo que en estos juegos, que además busca, creo yo, principalmente ser más vulnerables y menos preparados, estar menos preparados para el estímulo que el compañero nos va a dar. Entonces, estos juegos busca, creo que, olvidarse de la preparación y que surjan cosas de manera espontánea. Y en este juego aparecen los recursos que mencionas, que pueden ser manifestaciones como lapsus, como palabras, pero también bastante recursos corporales que uno no se imaginaba que podría tener. Y creo que estos pequeños detalles es lo que buscamos todos en un proceso de actuación, alejarnos de nosotros mismos para convertirnos un poco más en la persona que queremos construir. Sí. Sí,
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dices. Y también creo que quizá lo que me parece más interesante a mí en este sentido del trabajo del actor en el teatro específicamente, y digo en el teatro porque creo que los procesos en el teatro son bien distintos a los procesos con la cámara, en donde la preparación es mucho más rápida y más corta. En cambio, en el teatro hay un tiempo mucho más largo de exploración y de preparación, y creo que eso hace que los personajes en realidad terminan pasando siempre por el actor. De hecho, el personaje no existe en el papel. O sea, ¿qué cosa es el personaje? ¿No? O sea, un mismo personaje en un papel interpretado por distintos actores va a ser distinto en cada uno, porque finalmente el actor termina en ese tiempo de exploración con los compañeros, en medio de las cosas divertidas que surgen y todo, pero si vas haciendo un trabajo introspectivo bien hondo, ¿no? Y al final, sí, terminas trabajando con lo que se va abriendo de tu propio inconsciente y apareciendo cosas que de pronto uno mismo desconocía y que en algunos casos es revelador, es interesante, es sanador, en otros casos es muy removedor, ¿no? Roberto Ángeles siempre dice que el teatro te puede destruir, o sea, te puede remover hasta el punto de confundirte y perturbarte de una manera como muy grande, o te puede sanar y puede ser súper terapéutico. Y yo me acuerdo que cuando empecé a actuar en la universidad, en un curso de la universidad, me pasó algo bien fuerte porque una compañera nos dirigió a otra compañera y yo, y en una improvisación mi personaje era como una madre y tenía que matar a la hija sin querer queriendo, pero la niña se atoraba con un hueso de pollo y la madre, mi personaje, era incapaz de hacer algo. Y en la improvisación nos hizo un ejercicio que me ha hecho acordar, que se llama el Gromelot, que es un ejercicio bien divertido y también bien fuerte, porque pasas la escena sin el texto, es decir, te inventas un lenguaje para reproducir lo que pasa sin las palabras. Y en esa improvisación surgió una violencia de mí que yo no conocía de mí. Yo era un ser pacífico hasta ese momento y de pronto era un ser violento. O sea, surgió una violencia que me asustó, me perturbó. Terminé la escena como en crisis de en dónde estaba esto en mí. O sea, ¿cómo esto no es mío? ¿Por qué está acá? Y sí creo que eso en mi caso se ha repetido muchas veces, ¿no? Con cosas que te llevan como a conocerte. Eso creo que para mí es lo que más me gusta de actuar, ¿no? Cómo te lleva a conocer cada vez más cosas de ti, de tu manera de mirar, de tus cosas no procesadas, de tu infancia, de tus temores, de tus sueños, ¿no? Y creo que a todos nos pasa eso, nos va pasando eso, ¿no? En este camino. ¿A ti también te pasa, Oscar? Bueno, yo tengo ganas de compartirles una pequeña anécdota, que ahora que hemos estado trabajando, conversando esto, creo que el jueves lo voy a conversar con mi terapeuta. Cuando yo tenía, calculo, 8 años, por cuestiones de mudanzas, calculo que era alrededor de 7, 8 años, mi madre estaba bajando las escaleras con mi padre preparándose para irse a una reunión, a una fiesta. Y mi madre se había arreglado. Mi madre desde entonces tendría unos 30 y pico años. Yo la estoy viendo bajar por estas escaleras, las más bonitas de la casa. Está bajando, yo la veo y entusiasmado le digo: mamá, te ves ridícula. Mi padre me mandó castigado y yo no entendía por qué me había castigado. Yo le había querido ser, claro, yo le había querido decir que estaba hermosa. O sea, mi cabeza quizá no sabía el significado de la palabra ridícula, pero en mi cabeza yo quería decir que se veía preciosa. Seguramente mi terapeuta me dirá que estaba celoso, no sé, que alguna cosa por ahí. Vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Tenemos una intervención de el público. Buenas noches. Su Los nombre, felicito por por la favor. organización de este conversatorio, muy interesante. Walter Arteaga. Bueno, a mí me interesó el tema de la edad de los recuerdos infantiles y de la forma como, lo hablo por experiencia personal, cómo uno va solidificando esos recuerdos, hay veces con base a una falsedad. Muchos edificamos un recuerdo y creemos en él,
pasan los años y alguien dice, no, así no fue. ¿No te acuerdas que era así? Y realmente toda mi estructura mental se va al suelo. Lo peor es que hay veces, con el tiempo, los recuerdos de la infancia se convierten en los recuerdos principales de la adultez. Y hay veces llegamos sin alguien que nos pueda decir estás equivocado. Y en ese momento ya resulta dramático, como alguien dice por ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo siento un poco que es como un tejido que estamos armando entre todos de recuerdos, reminiscencias, historias de las profesiones que creo que Freud un poco como que trató de transmitirnos a través de, digamos, del arte, de la cultura, de la filosofía, del teatro, ¿no? A él le encantaba las historias griegas, las tragedias, y me parece genial, ¿no? este elemento de lo temporal también, que tiene que ver con esta diferencia que tú hacías de la cámara y del teatro, ¿no? De lo rápido y lo que requiere tiempo. Así que está buenísimo. Bueno. Juan Carlos, hace un rato hiciste una intervención que me pareció interesante. De alguna manera te has estado preguntando, ¿no? Si acaso las personas que tienen, ¿no? Expresan, digamos, lapsus, olvidos, ¿no? Son más saludables, ¿no? O por qué algunas personas tienen, digamos, más lapsus, digamos, que otros, ¿no? Estaba pensando más bien en las personas quienes, por determinadas características, más bien no tienen lapsus, ¿no? No se les nota, no se les ve, digamos, justamente ese lado, ¿no? Que tiene que ver con los aspectos reprimidos, en fin, ¿no? Sino ahora, digamos, con todo esto que está pasando a propósito de las revelaciones en el caso de Odebrecht, ¿no? Vemos cómo políticos pasan, ¿no? Y son en el juzgado, en fin, ¿no? En los juicios, como algunos que pueden ser, digamos, muy como caraduras, ¿no? No se les nota, no se les ve, no hay lapsus, y cómo así hay algunas personas, ¿no? Que tienen, es decir, se filtra menos, digamos, esos aspectos que son inconscientes, ¿no? Creo que algo así, ¿no? Iba tu intervención, y me parece interesante pensar más bien desde el otro lado, ¿no? Y bueno, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, nos quedan 7 minutos. Sí quería comentar que efectivamente este texto se da en el inicio de la obra de Freud, y él, como sale en el texto, había escrito pocos años antes La interpretación de los sueños, y él de alguna manera nos invita a todos, tanto con el texto de La interpretación de los sueños como en este, a no ubicar el inconsciente necesariamente desde el lado de la patología, sino a mirar lo inconsciente desde la cotidianidad, invitándonos a escucharnos. Entonces, hay algunas cosas que pueden ser un poco forzadas cuando uno las escucha, ¿no? Cómo descompone las palabras. Pero, en líneas generales, es una invitación a escucharnos. Si uno tiene un olvido, uno puede pasarlo por alto, o uno puede preguntarse, ¿por qué me he olvidado de esto? Uno puede tener un lapsus, y a veces, bueno, el contenido es muy evidente, pero a veces no tanto. Y uno puede preguntarse por qué es que uno ha tenido ese lapsus, y de repente uno llega a algo significativo, ¿no? De repente, pues, si es que uno va agudizando esa capacidad de
mirarse, de repente pues uno llega a descomponer las palabras y encontrarle sentido, pero en todo caso es el fruto de agudizar esta capacidad de autoanalizarse. Entonces, creo que un aspecto que no quería que se perdiera era esta invitación de Freud a no ubicar el inconsciente desde la patología, sino desde nuestra vida cotidiana. Y el otro punto también que señala Carla es una cosa que podemos hacer cuando tenemos que elegir, por ejemplo, por quién votar, es ver los lapsus que salen ahí en campaña, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que es algo que puede ser muy útil. Me imagino, bueno, yo creo que el inconsciente tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? No solamente con lapsus o digamos, con inconvenientes verbales, hay tics, hay diferentes cosas, digamos, que visualmente se corporalizan en las personas, que también me imagino que es un poco más complicado encontrar la interpretación, pero que también dice mucho de la persona, ¿no? Entonces ahora que Freud nos está haciendo esta invitación tan generosa a escucharnos, creo que también, no solamente desde el punto de vista verbal, que es lo obvio, sino a tratar de entendernos un poco y el por qué tenemos ciertos comportamientos o movimientos involuntarios que, si te pones a pensar, no siempre son controlables. ¿No? Sí, la tartamudez, por ejemplo. Es muy interesante. Yo creo que da para tener más reuniones, ¿no? Y sabiendo en que creo que quedan muy pocos minutos, creo que esto acerca mucho el psicoanálisis a la gente, ¿no? De una forma mucho más cotidiana. Sería interesante proponer, no obviamente una reunión semanal, pero no esperar el cumpleaños, sino de repente cantarle a los 6 meses y en el cumpleaños también, porque sí es interesante, estas reflexiones a todos nos hacen pensar mucho. Y mientras el psicoanálisis esté más cerca de nosotros, creo que solamente va a generar aspectos positivos. Pues la primera idea de este proyecto, que es la primera vez que se hace en Lima, es esta, que dice Juan Carlos, que el psicoanálisis pueda salir a la comunidad y que el texto que eligió Óscar como psicopatología de la vida cotidiana es tratar de que el inconsciente entre en las vías, en las calles, en la gente y que se puedan preguntar, hacerse preguntas, ¿no? Creo que eso es lo más importante ahora, la gente poco se hace preguntas sobre sí mismos. Así que, bueno, vamos a... Me gustaría acotar una cosita, digamos, desde mi punto de vista, yo creo que siempre deberíamos observarnos, observar estas cositas. Tienes este lapsus, tienes este olvido, cambias una palabra, dices ridículo, esas cosas, pero también creo que sería importante que ustedes comenten con qué carácter atacarlo, porque creo que la idea es prestarle atención, pero que eso no genere un estrés en nuestro día a día, ¿no? Que no, digamos que por el hecho de observarnos no estemos más estresados de lo normal. Digamos, la idea es, creo, buscarle un beneficio personal y no estar siempre pendiente, ya más como una psicosis, ¿no? Y creo que sería importante hacer esa acotación. Gracias. Bueno, otra, ¿no? Sí, allá. ¿Qué tal? Mire, yo en realidad tengo una curiosidad. Yo no, bueno, como lectora lego, se dirá lega, no sé. Y yo me quedé pensando en una descripción que hacía del proceso condensatorio, ¿no? A propósito de los contenidos manifiestos de los sueños. Y me quedaba tratando de entender de qué se trataba este proceso condensatorio, que es como una metáfora un poco de cambio del físico de algo, digamos, ¿no?
Y claro, un poco pensaba en el que quizá era el inverso de la sublimación, ¿no? Esto como por lo cual pasa al inconsciente un contenido, entonces el proceso condensatorio será al revés, ¿no? Será esta cosa por la cual, digamos, se manifiestan otros contenidos de manera aglutinada, ¿no? En una expresión verbal. Pero lo que me llama la atención es hasta qué punto el inconsciente es una trastienda, ¿no? Por la cual pasan, digamos, estos estados, estos cambios de estado, y no se trata más bien de un tema meramente lingüístico, ¿no? Porque justamente todos los, digamos, todas las evocaciones de los estudios, de los filólogos, ¿no? Que están siempre intercalando, qué sé yo, partes de las palabras, o están invirtiéndolas, o que están señalando categorías hechas de distintas mezclas y aglutinaciones de palabras, digamos. Y finalmente la descripción también de los contenidos de los sueños o de los recuerdos tempranos, que usted decía que se trataba de una visualidad, ¿no? Anterior al lenguaje. En realidad no es, para empezar, una descripción falaz, porque parte de la falacia de inventarse que uno está ahí, o sea, uno se mira ahí cuando no se puede uno mirar a sí mismo, y luego pasa por el lenguaje, ¿no? El hecho de que pase por el lenguaje no es como una especie de, digamos, de filtro del inconsciente, que no es una trastienda, no sé cómo explicarlo, o sea, no es el inconsciente más bien un asunto meramente lingüístico. Bueno, hay varias cosas que has mencionado. La primera era la condensación en relación a la sublimación, ¿no? Entonces, digamos que creo que en este texto hay dos sentidos de condensación. Una condensación léxica, donde uno puede aglutinar varias palabras en una, bien, ese sería un tipo de condensación, y cuando un contenido tiene varios significados inconscientes. En tanto aglutina varios significados inconscientes en una sola palabra, también habría una condensación. En ese sentido, yo creería que la sublimación, que es una vicisitud, un recorrido que tiene la libido, tendría una descripción distinta, y yo no me atrevería a ubicarla como el negativo de la condensación. Con respecto al segundo punto, yo no tendría tan claro en relación a su pregunta si es que la pregunta sobre si lo inconsciente en general es algo que es meramente lingüístico, o si es que su pregunta se refiere a si es que lo inconsciente puede ser lingüístico en el caso de los lapsus. Entonces, si es lo segundo, Freud no niega que en algunos casos pueda haber lapsus que carezcan de significado, lo menciona como una posibilidad siempre. También creo que es algo que se puede debatir y discutir si es que el significado de un lapsus es algo que ya estaba previamente, o si es que a partir del lapsus la persona hace el ejercicio de crear un significado. Entonces, ¿no? O podría ser que sean ambos también. Pero digamos que eso es un tema que está en debate. Lo que de todas maneras habría es un aspecto inconsciente que en tanto se devela, genera significado. Podría haber una discusión sumamente interesante sobre si es que ese significado estaba desde antes. De todas maneras, uno podría rechazar esa hipótesis y suponer que solamente son cosas lingüísticas en todos los casos. Precisamente el texto de Freud parte de lo lingüístico para darle una dimensión psíquica e inconsciente a la producción de lapsus en la vida cotidiana. Entonces, digamos que ese sería el aporte que podría ser discutido o no, que aporta Freud en este aspecto en el estado del arte de aquella época. Bueno, siendo 9:05, muchas gracias, Óscar, por la respuesta a esa pregunta tan compleja que requiere mucho más tiempo de discusión.
a los participantes, invitados, artistas del mundo del Perú y a, y a ustedes por venir. Muchas gracias.